Las historias de Rauleta. Historias de cosas que pienso y siento. Peter era un chico evasivo en el amor. Siempre que conocía a alguien que le gustaba, se ponía nervioso y buscaba excusas para no seguir adelante. Tenía miedo de comprometerse, de abrirse, de ser vulnerable. Pensaba que si se enamoraba, perdería su libertad, su identidad y su felicidad. Peter quería encontrar una pareja, pero no sabía cómo. No se atrevía a usar aplicaciones de citas, ni a ir a eventos sociales, ni a hablar con sus amigos sobre sus sentimientos. Se sentía solo y frustrado, pero no podía cambiar su forma de ser. Su evasión venía de su infancia, cuando sus padres se divorciaron y le hicieron sentir que el amor era algo doloroso y efímero. Desde entonces, Peter se había cerrado al amor y se había centrado en otras cosas, como su trabajo, su familia y sus hobbies. Pero en el fondo, anhelaba tener una relación, compartir su vida con alguien y sentirse querido. Un día, en el trabajo, conoció a Margot. Era una chica simpática, inteligente y divertida, que trabajaba en el departamento de marketing. Peter se sintió atraído por ella desde el primer momento, pero no se atrevió a decirle nada. Se limitó a ser amable y profesional y a observarla de lejos. Margot se dio cuenta de que Peter le gustaba. Era un chico guapo, educado y creativo, que trabajaba en el departamento de diseño. Margot se acercó a él con naturalidad y le propuso tomar un café. Peter aceptó, sorprendido y nervioso. El café se convirtió en una charla agradable, en la que descubrieron que tenían muchas cosas en común. Margot le habló de sus hobbies, sus sueños, sus viajes. Le contó que le encantaba la fotografía, el yoga, la música. Le dijo que había estado en varios países y que le gustaría conocer más. Y le confesó que su sueño era escribir un libro y que estaba trabajando en ello. Peter le escuchó con atención, pero no se atrevió a contarle mucho sobre sí mismo. Se limitó a asentir, a sonreír y a hacer preguntas. Le preguntó por sus fotos. Se interesó por saber cómo las hacía. Le preguntó por las posturas de yoga y sobre cuál era la postura más difícil. También le preguntó por sus canciones favoritas. Siguió preguntándole por las experiencias que más le habían marcado en su vida. Y Margot continuó, entusiasmada, hablándole de anécdotas curiosas que había vivido, en sus viajes, por los países en los que había estado. Le habló de los libros más interesantes que había leído y hasta le recomendó unos cuantos libros. Peter se limitaba a escucharla con atención, pero no le habló de sus propios hobbies, sus propios sueños, sus propios viajes. No le habló de su pasión por el dibujo, el cine, la lectura. No le habló de sus planes, sus proyectos, sus metas. No le habló de su miedo, su evasión, su soledad. Quedaron varios días seguidos, durante un mes. Se les veía muy bien juntos. Parecía que disfrutaban. Se reían. Se miraban con interés. Había complicidad y ternura entre ellos. Un día, Margot le propuso quedar para ir al cine o a cenar. Peter dijo que sí, pero por dentro se asustó. Pensó que Margot quería algo más que una amistad y que él no estaba preparado para eso. Pensó que si seguía viéndola, se enamoraría y que eso sería un problema. Pensó que tenía que alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Peter empezó a poner excusas para no quedar con Margot. Le dijo que estaba muy ocupado con el trabajo, que tenía que viajar, que se encontraba mal. Margot se sintió confundida y decepcionada, pero no se rindió. Le dijo que le esperaba, que le entendía, mostrando que le quería. Margot le enviaba mensajes, le llamaba, le escribía. Le decía que le extrañaba, que le apoyaba, que le deseaba. Le decía que le hacía feliz, que le inspiraba, que le admiraba. Le decía que le gustaba y que quería ser su pareja. Peter se sintió halagado y culpable, pero no cambió de actitud. Se encerró en sí mismo y evitó el contacto con Margot. Se convenció de que era lo mejor,
de que así no sufriría ni haría sufrir a nadie. Se convenció de que era feliz siendo soltero, de que no necesitaba a nadie y de que había sido una tontería pensar que algo podría funcionar entre ellos. Pero en el fondo Peter no era feliz. Se sentía vacío y triste y se arrepentía de haber rechazado a Margot. Se dio cuenta de que la echaba de menos, de que le gustaba de verdad, de que quería estar con ella. Se dio cuenta de que su evasión era un mecanismo de defensa que le impedía disfrutar del amor. Se dio cuenta de que tenía que cambiar, de que tenía que confiar, de que tenía que dejarse querer. Sabía que tenía una lucha interna que le hacía acercarse y alejarse, pero quería retarse a mejorar y aprender a confiar, aunque tuviera miedo. Peter decidió llamar a Margot y pedirle perdón. Le dijo que estaba confundido, que tenía miedo, que era evasivo. Le dijo que se había dado cuenta de sus errores y que quería intentarlo de nuevo. Le dijo que la quería y que quería ser su pareja, que estaba dispuesto a aprender, pero que para eso necesitaba que ella le ayudara. Le pidió que fuera comprensiva y entendiera que cuando él se alejaba era porque algo se le disparaba dentro y le hacía protegerse, huyendo. Margot se emocionó y le perdonó. Le dijo que estaba feliz, que no tenía que tener miedo, que era comprensiva. Le dijo que le había esperado y que quería darle una oportunidad. Le dijo que le quería y que quería ser su pareja, y que le agradecía que le explicara cómo se comportaba su mente. Margot nunca había conocido a un chico evasivo. Por eso le agradeció a Peter que fuera tan honesto y sincero al hablarle sobre su forma de proceder. Así ella se sentía más tranquila y segura, y sentía que esa relación merecía aún más la pena. Peter y Margot se abrazaron y se besaron. Se sintieron felices y se prometieron ser sinceros y apoyarse. Ambos sabían que habría momentos difíciles en la relación, pero estaban dispuestos a superarlos juntos, con mucha paciencia, comprensión y amor. Se sintieron afortunados y se prometieron ser felices y quererse por encima de cualquier obstáculo que apareciera en sus vidas. Peter aprendió a confiar y a dejarse querer. Margot aprendió a entender y a no presionar. Juntos aprendieron a amar y a ser amados. Un reto que tendría subidas y bajadas, pero que, en conjunto, merecería la pena, porque ambos deseaban tener a su lado a otra persona con la que compartir momentos buenos y malos, porque de eso trataba la vida, de aprender a superar esos momentos con claridad y sinceridad, pero acompañados. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Ayúdanos a seguir creando más historias. Explora nuestro canal para que conozcas más historias de Rauleta.